Básicamente, el cable de tierra sirve para protegernos a nosotros de una descarga eléctrica en algún equipo, como por ejemplo una lavadora, una computadora o cualquier equipo que tenga lata o metal en su parte externa. Bienvenidos a mi canal sobre tecnología y soluciones ingeniosas. Bueno, en este video les quiero responder algunas preguntas que ustedes me han estado haciendo por los comentarios acerca de este tema. Bueno, la primera pregunta es la siguiente. ¿Debería desconectar los equipos eléctricos, por ejemplo, televisión, computador, cargador de celulares, etcétera, cuando está lloviendo con descargas eléctricas? Entonces, para responder esa pregunta, aquí les tengo un pequeño diagrama. Es el diagrama cómo llega la electricidad a su casa. Generalmente la electricidad llega a su casa de esta forma. Llegan tres líneas de distribución, pasan a un transformador y luego de allí sale una cometida hacia su casa. Entonces, ¿qué es lo que pasa generalmente cuando cae un rayo eléctrico? ¿Y cómo puede afectar los equipos eléctricos dentro de su vivienda? Pues de la siguiente manera. Hay dos opciones que los puede afectar. Una, que el rayo caiga en uno de estos tres cables, que son los cables que pasan al transformador que le da la energía a su casa. Y la otra opción es que caiga cerca de esos tres cables. ¿Y cómo es posible que cayendo cerca los va a afectar? Bueno, ya les voy a explicar. Primero vamos con el primer caso. Para evitar que los rayos caigan sobre alguna de estas líneas, se utiliza una línea de guarda. Ustedes siempre van a ver que hay tres fases, pero hay una cuarta línea. Esa línea es la tierra o línea de guarda. Básicamente se pone siempre en la parte superior y es para cubrir o proteger estas tres fases. Entonces, cuando el rayo cae, las probabilidades son muy bajas de que impacte sobre la fase, porque generalmente debería caer en esta línea de guarda. Entonces, vamos a asumir que eso funciona. Entonces, vamos con la segunda opción, que el rayo caiga muy cerca de estas líneas. Para eso, yo voy a hacer este otro diagrama. Es el mismo, pero visto desde arriba. Si nosotros vemos estas tres líneas desde arriba, o estas cuatro líneas desde arriba, entonces vamos a ver solo una línea. Entonces, imaginemos que el rayo cae a unos cuantos metros de esas líneas de tensión, ¿verdad? ¿Qué es lo que va a pasar? Fíjense, recuerden que el rayo, cuando cae, él viene con una forma muy dispareja, ¿verdad? Entonces, si esta es la línea de tensión y el rayo cae muy cerca, vamos a asumir que esto sigue así. Por la ley de Ampère, por donde circula una corriente, incluyendo el aire, porque aquí estaría circulando por el aire porque no tiene conductor, el rayo genera un campo alrededor de él. Eso es lo que dice la ley de Ampère, que por donde circula una corriente siempre se va a generar un campo a su alrededor. Si el rayo cae muy cerca de las líneas, ese campo va a envolver las líneas eléctricas y entonces va a inducir en estas líneas de acá, que son estas cuatro, que estamos viéndola desde arriba, va a inducir una corriente que puede ir en este sentido o puede ir en este sentido también. Da igual por donde vaya. Lo cierto es que esa corriente va a ser de tal magnitud que vamos a suponer que se generó en las tres. Entonces las corrientes hicieron esto. Esas corrientes se van a meter aquí en el transformador y del transformador van a impactar, se van a dirigir hacia nuestra casa. Entonces, esas se llaman corrientes inducidas por el campo que produjo el rayo que cayó cerca de las líneas. Entonces, por esa razón, cuando está lloviendo con tormentas eléctricas, existe la posibilidad de que esas corrientes inducidas o parásitas pueden afectar a nuestro equipo eléctrico, porque recuerden que como la corriente que cae en un rayo es bastante grande, el campo tendrá una intensidad también bastante grande y estas corrientes también pueden ser bastante grandes. Ellas pueden hacer daño por una razón. Nunca se espera que por la línea eléctrica que nos llega de la calle se introduzca una corriente de forma abrupta y que sea muy grande. Como eso no es lo que se espera, entonces nuestros equipos eléctricos no están preparados para recibir ese impacto de corriente. Entonces, quizá ustedes me dirán, bueno, pero por ejemplo, si yo tengo apagados los equipos, ¿cómo lo va a impactar si ya están apagados? Pues resulta que puede dañar una etapa
que en los equipos eléctricos se llama de standby. Cuando usted apaga el televisor, ustedes deben notar que el televisor se queda con un LED rojo encendido. Igual ocurre con la computadora. Cuando usted apaga la computadora, en verdad se queda una parte de la fuente está encendida, que también se llama standby. Y los cargadores de celular, obviamente, si están conectados, ellos tienen una etapa de ese circuito que está energizado, aunque no esté trabajando, aunque no tenga ningún celular conectado. Y básicamente casi todos los equipos eléctricos en la actualidad trabajan de esa forma. Cuando usted los apaga con el botón de on-off, ellos en verdad no se apagan completamente, quedan con una etapa encendida. Entonces, por esa razón, sí que es importante que usted lo desconecte de la red. Si está lloviendo con descarga eléctrica cerca de donde usted vive, lo que corresponde es desenchufar o desconectar de la red eléctrica sus equipos eléctricos para evitar estas corrientes parásitas que genera el campo, que a su vez genera el rayo eléctrico o la descarga eléctrica. Segunda pregunta, ¿qué es mejor? ¿120 voltios o 230 voltios? Y esta pregunta surge porque, como muchos se habrán dado cuenta, no en todos los países se maneja el mismo nivel de voltaje que llega a sus casas. Por ejemplo, yo les voy a mostrar un mapa para que ustedes vean cómo está distribuido el nivel de voltaje por país. En Centroamérica y Norteamérica el nivel de voltaje es de 127 voltios, de 100 a 127 voltios y 60 Hz. Pero cuando pasamos a Sudamérica, aquí sí hay una gran diferencia. Por ejemplo, tenemos que Brasil maneja dos niveles de voltaje, dependiendo de la región, pero en su mayoría trabaja con de 100 a 127 voltios, 60 Hz. Venezuela también trabaja con el mismo rango, 127 voltios, 60 Hz, Colombia también y Ecuador también. Pero los demás países de Sudamérica trabajan con de 220 a 240 voltios. Y lo mismo Europa. Casi toda Europa trabaja con de 220 a 240 voltios y 50 Hz. En Japón el voltaje es de 100 a 127 voltios. Y aquí también les voy a mostrar un mapa para que ustedes vean los tipos de conectores que se utiliza por país. Como pueden ver, hay una gran variedad de conectores. Básicamente, los conectores que tienen dos pines son los que tienen una fase y el neutro. Y los que tienen tres pines, entonces tienen una fase, el neutro y también incluye la tierra. También pueden notar que en Argentina el conector se diferencia de los conectores de Europa. Bueno, y una de las dudas que surge aquí con el tema de los voltajes es el siguiente. Mucha gente cree que en los países que hay 230 voltios es el voltaje bifásico. Y esto no es así. Realmente es un voltaje por fase que es de 230 voltios. Yo aquí les voy a mostrar en una lámina la diferencia del conector bifásico y del conector monofásico para 230. Donde ustedes pueden ver que en uno se colocan dos fases y la sumatoria de las dos fases da un voltaje de 240 voltios. Y ese voltaje viene siendo igual en el caso de los países que trabajan con 240 voltios pero con una sola fase. Entonces hay una gran diferencia en esos dos casos. Por ejemplo, eso lo digo para los países que trabajan con 127 voltios. Si a su casa llegan dos fases y usted mide entre dos fases, le va a medir 240 voltios. Pero esto es muy diferente al voltaje que llega en los países donde llega monofásico 240 voltios. Solo quiero aclarar eso porque he visto en los comentarios que hay bastantes dudas sobre ese tema. Y obviamente el conector que es bifásico de 120 voltios, o sea que la sumatoria daría 240 como le estoy diciendo, es muy diferente a los conectores que son monofásicos para 240 voltios de esos países. Por ejemplo, de Europa o de todos los países de Perú, Argentina, Chile, todos esos países que trabajan con 240 voltios de forma monofásica. ¿Por qué en los países que el voltaje es de 120 voltios también se habla de dos fases? ¿Por qué ocurre esto? Bueno, eso sucede porque para equipos que son de gran consumo, por ejemplo, para aires acondicionados que consumen bastante o equipos industriales, 120 voltios no es suficiente para darle la potencia adecuada. Entonces, estos equipos en algunos casos utilizan 240, pero 240 bifásico. Y la otra razón también que se utiliza bifásico para los países que utilizan 120 voltios es porque se hace un reparto de carga. Si usted en su casa tiene que conectar una ducha eléctrica
o una cocina eléctrica, generalmente se utiliza una fase para las cargas más pesadas y la otra fase para todo lo demás, por ejemplo, para las luminarias y los tomacorrientes. Entonces, es muy natural que en las instalaciones de 120 exista bifásico. Ahora, vamos con la pregunta del comienzo. ¿Qué es mejor, 120 voltios o 240 o 230 voltios? Bueno, ambos tienen sus pros y sus contras. Por ejemplo, donde se utiliza 240, el grosor de los cables es menor, generalmente. La corriente que se utiliza es menor. Entonces, para transportar esa energía, se va a utilizar un cable de menor diámetro y las pérdidas también serán menores. La potencia es bastante alta. Y para el caso de 120 voltios, pues obviamente se utiliza un cable más grueso para la misma potencia. Acuérdense que la potencia es igual a V por I. Por tanto, si el voltaje es más bajo, para equilibrar a la potencia tenemos que elevar la corriente. Entonces, la desventaja de 120 voltios es que los cables deberían ser más gruesos para equipos que consuman mucha potencia. O si vamos a trasladar esta energía por distancias largas, entonces el cable también será más grueso y por tanto el costo es mayor. Ahora, la ventaja obvia de 120 es que es menos peligroso que 240, aunque ambos son peligrosos. La ventaja también de 120 voltios es que la mayoría de los equipos que se usan en la casa actualmente no consumen tanto. Entonces 120 cubre casi al 100% todas las necesidades de una casa. Y como se tiene la opción bifásica, entonces simplemente con otra fase se tiene dual. Se tiene 120 y se tiene 240 como se quiera. Entonces, si me lo preguntan a mí, para mí es una ventaja tener 120 y 240 bifásico. Es mejor que tener solo 240 monofásico. Claro, obviamente, si usted quiere tener bifásico en 240, pues será 400 voltios, cosa que casi no se utiliza solo a nivel industrial. Tercera pregunta. ¿Por qué en mi casa no llega el voltaje adecuado, el nivel de voltaje adecuado? Por ejemplo, llegan 100 voltios o llegan 90 voltios y nunca pasa de allí, nunca sube más. ¿Por qué ocurre esto? Bueno, aquí con este esquema se lo voy a mostrar. ¿Cuál es el problema? Fíjense lo siguiente, aquí vienen las tres líneas. Y de aquí sale hacia su casa. Lo hice así, separado, para poder explicar el problema. Generalmente puede ocurrir por lo siguiente. Hay varias razones, pero aquí le voy a mostrar la primera. Si la instalación desde el transformador hacia su casa o desde la toma de la calle, digamos así, hacia su casa, tiene una distancia que es bastante grande, resulta que la longitud del cable en este caso puede influir y puede haber una caída de tensión en el cable de tal manera que si la caída es de más de 15 voltios, usted va a notar en su casa la diferencia de voltaje. Por ejemplo, si hay una caída de 15 voltios, usted aquí puede tener 105 voltios, por ejemplo. Y si es de 20 voltios, entonces usted podría tener 100 voltios. Entonces, tiene que tomar en cuenta que si la distancia del transformador a su casa es muy grande, eso puede pasar en el caso en que su casa tenga un patio muy grande. Entonces, el cable tiene que recorrer una gran distancia para llegar a su casa. ¿Qué es lo que se debe hacer? Lo único que se debe hacer es aumentar el diámetro del cable. Claro, obviamente saldrá más caro, pero si usted aumenta el diámetro del cable, disminuye las pérdidas, por tanto, estos voltajes, estas caídas de tensión en el cable se van a disminuir también. Entonces va a tener poca caída. Ese es uno de los casos. Otro caso que genere que el voltaje sea muy bajo en su casa o más bajo de lo normal, digamos así, es que usted tenga un consumo excesivo dentro de su casa. Por alguna razón, por algún equipo, esté consumiendo bastante. Generalmente los equipos que consumen más son los que tienen resistencia, como son las cocinas, las duchas, y los otros equipos que consumen bastante también son los motores. Entonces va a pasar lo mismo. La corriente va a ser muy alta y entonces eso va a hacer que el voltaje también empiece a caer. Básicamente esas son las dos razones por las que usted puede tener un voltaje muy bajo en su casa. Bueno, esta es una pregunta que siempre me hacen por los comentarios. ¿Por qué en mi casa no llega el cable de tierra? Y la respuesta es porque el cable de tierra no se lo va a entregar a usted el proveedor de electricidad residencial, porque no es su competencia. ¿Qué es lo que le va a llegar a usted? A usted le puede llegar una fase o línea, le puede llegar
el neutro, y en el caso que usted solicite 2 fases, le llega fase 2. Eso es todo lo que le va a llegar a su casa. A usted le van a llegar máximo 3 cables. Luego, usted se pregunta, ¿y por qué no va a llegar el cable de tierra? Porque el cable de tierra usted mismo tiene que sacarlo de alguna parte de su casa. Si usted contrata con el proveedor de electricidad y habla con ellos, ellos le pueden sugerir a ustedes cómo ustedes hacer la conexión del cable de tierra en el patio de su casa. Y en otros casos, algunas empresas pueden darle el cable de tierra, pero si cerca de su casa ellos hicieron esa instalación del cable de tierra, o generalmente eso se hace cuando es un conjunto residencial, que el cable de tierra se usa para todas las casas que están allí cerca. O si es un edificio, también el cable de tierra está en una zona del edificio y se le reparte a cada apartamento. Pero si usted vive en un sitio alejado, donde no es un conjunto residencial, entonces usted mismo tiene que hacer su conexión de tierra. Básicamente, la conexión de tierra se trata de una barra que se entierra 3 metros, y es una barra, generalmente es de cobre o bronce, y listo. Y de ahí usted saca un cablecito y lo lleva hacia su conexión interna a la casa, y listo. Y esta va a ser su cable de tierra. Entonces, de esa forma usted resuelve la conexión de tierra que no le entrega el servicio de electricidad residencial. ¿Por qué cuando apago los breakers o interruptores principales la línea queda energizada? A pesar de que se apagan las luces, igual queda energía en las líneas. Esto ocurre por lo siguiente. Aquí tenemos nuestra fase y nuestro neutro. En el tablero principal se debe colocar los breakers aquí. Aquí debe estar conectado el breaker, en esta línea, no en el neutro. El neutro puede pasar directo. Entonces, ¿qué ocurre en el caso que se está mencionando? Si no se corta la fase en la línea principal, sino que se hace al revés, dejemos aquí la fase, y por algún error y por alguna razón alguien colocó los breakers por el lado del neutro, entonces claramente va a parecer que no hay energía en la casa cuando usted quite el breaker, pero si usted toca esta línea, tiene voltaje. Tiene 120 voltios, en el caso de 120 voltios, y aquí no. Entonces el error es que colocó el breaker en el lado del neutro y no en el lado de la fase. Y si hay 2 fases, pues es lo mismo. Si aquí hubiese 2 fases, tiene que colocar los breakers por el lado de la fase. Llamémosle este fase 2 y este fase 1. Entonces los breakers siempre se tienen que colocar del lado de la fase, no del neutro. Esto todo electricista lo sabe, pero por alguna razón puede pasar que coloquen esto así. ¿Para qué sirve el cable de tierra? Esta pregunta la siguen haciendo por los comentarios. Mucha gente todavía no ha entendido la razón del cable de tierra. Básicamente, el cable de tierra sirve para protegernos a nosotros de una descarga eléctrica en algún equipo, como por ejemplo una lavadora, una computadora o cualquier equipo que tenga lata o metal en su parte externa. Básicamente para eso es. Un mismo ventilador. Un ventilador que tiene una tapa metálica que está en contacto con el chasis del motor del ventilador. Si hace un contacto el cable de línea con ese chasis, entonces si usted lo toca no le va a dar una descarga eléctrica si tiene conectado la tierra. Todo equipo que tenga una cubierta de metal debe tener cable de tierra, debe tener su conector de tierra para protegernos. Esa es la razón. El cable de tierra se puede conectar con el cable de neutro, ya que ambos voltajes son cero. La respuesta es no, porque los dos cumplen funciones diferentes. El cable de neutro es el retorno del voltaje que va por la línea. Es la forma como retornamos el sobrante de esa corriente. En cambio, el cable de tierra es para protegernos, como se los dije anteriormente, de un mal contacto en el chasis o en la cobertura de los equipos electrodomésticos. Entonces, si nosotros unimos el neutro con la tierra, de nada nos va a servir la tierra porque no nos va a proteger, porque por el neutro también circula corriente y por la tierra no debería circular nada de corriente. Otra pregunta, ¿por qué se calienta una parte de la instalación de mi casa? Un cable de la instalación de mi casa, algún cable. Bueno, la razón sería porque el cable está transportando una cantidad de corriente mayor para la que él fue diseñado. En otras palabras, puede ser que en ese cable esté conectado un equipo que consume más
de lo que se esperaba. Esto es muy común, por ejemplo, cuando se hace una instalación para la cocina y se diseña con cable muy fino como cable 18. Entonces, si usted en la cocina va a tener un microondas, por ejemplo, que consume bastante corriente, el cable adecuado debería ser un cable 14 por lo menos. Entonces el cable se va a calentar cada vez que usted prenda el microondas. Entonces la razón es, el cable se calienta cuando el equipo que está conectado a ese cable está consumiendo más corriente para la que fue diseñado ese cable. ¿Cuál es la solución? Cambiar ese cable completo por uno más grueso para que no caliente. El problema es que se puede llegar a un punto que se derrita y puede hacer contacto con algún otro cable y puede causar un cortocircuito y un incendio. Entonces es bastante peligroso dejar cables que calienten funcionando de esa manera. ¿Por qué cuando se prende el enfriador o el refrigerador o cualquier equipo que utilice motor se apagan las luces momentáneamente? Bueno, la razón es muy sencilla. Ustedes deben saber que todos los equipos que trabajan con motor, en el momento del arranque hay un consumo máximo. Se llama consumo de cortocircuito porque es en el momento que el motor no ha empezado a girar. Luego que ese momento pasa, entonces todo vuelve a su normalidad. Pero en ese primer momento, si ustedes tienen conectada al mismo circuito eléctrico, por ejemplo, una computadora o un televisor, en ese momento se les puede apagar. Y es porque como en el arranque es lo más parecido a un cortocircuito de un motor, entonces el voltaje puede bajar hasta menos del 50%. Y entonces no es conveniente tener en el mismo ramal, en el mismo circuito, equipos con motores. Ahí es importante tenerlos separados en otra fase si es posible. Otra pregunta muy común también que la saqué de los comentarios es ¿por qué se me queman tan seguido los focos LED o focos ahorradores? Hay una razón por la que puede estar pasando y es la siguiente. Generalmente si en su casa el voltaje está muy elevado, entonces esos focos se van a estar quemando muy seguido. Y si ustedes no miden el nivel de tensión que les llega a su casa, entonces nunca se van a dar cuenta de ese caso. Y para eso, lo primero es que ustedes midan la tensión que le está llegando a su casa. Si debería ser de 120 y pasa de 130 para arriba, entonces ustedes deben utilizar un protector de alta tensión, que se llama protector de voltaje, para que no se le quemen sus focos. Bueno, otra pregunta. ¿En qué caso se debe usar protector de alta y baja? ¿En qué caso se debe usar un regulador de voltaje? ¿Y en qué caso se debe usar un UPS? Bueno, generalmente el protector de voltaje no modifica el voltaje que llega desde afuera. Entonces, solo se utiliza para proteger. El protector de voltaje generalmente se utiliza para las neveras, para los freezer o refrigeradores, por ejemplo, para cuando hay variaciones de tensión, entonces lo que hace es que desconecta, o sea, lo apaga. El protector de voltaje también se puede utilizar para el televisor. Venden protectores de voltaje para televisores, lo que hace es lo mismo, lo apaga si hay desniveles de tensión. O sea, en otras palabras, lo protege de que un voltaje que esté muy alto o muy bajo le llegue a su equipo. Por ejemplo, en las neveras es muy crítico cuando el voltaje es bajo, porque se aumenta la corriente y se daña el compresor. En los freezers se dañan los compresores. Entonces, por eso, para cuidar los compresores, se utiliza el protector de alta y baja tensión. El regulador hace otra cosa. El regulador también tiene la función de proteger para los altos y los bajos, pero hace una cosa adicional. Él puede modificar la tensión que llega porque la puede elevar o la puede bajar en el caso que lo requiera. Por ejemplo, el regulador de voltaje se utiliza mucho para las computadoras porque si el voltaje se eleva más del nivel, entonces él lo regula y lo baja. Pero él tampoco va a regular muy por encima del voltaje. Él apenas regula un 10% por encima y un 10% por debajo. Si usted vive en una zona donde la energía varía mucho o se va de vez en cuando, la energía eléctrica se va, lo mejor que usted debe utilizar para su computadora, por ejemplo, sería un UPS. Porque recuerden que una computadora o una PC tiene un proceso de apagado. Y entonces, en ese caso, si se va la luz o hay desniveles de tensión muy locos, entonces el UPS incluye lo mismo que el regulador, pero aparte de eso tiene un banco de batería o una batería en su versión más sencilla. Entonces, esto permite que él desconecta la red eléctrica y le indica al usuario que está en modo batería para que el usuario tome carta en el asunto y si hay un equipo conectado
como una computadora y requiera apagarla, pues comience a apagarla en ese momento. Él le va a dar chance por lo menos de apagarla, porque generalmente va a durar más de 5 minutos. Puede durar 10 o 30 minutos dependiendo de la capacidad de la batería. Bueno, entonces hasta aquí vamos a dejar este video. Pronto le voy a hacer otros videos bien interesantes sobre este mismo tema. Entonces, bueno, como siempre, recuerden darle like, compartir sus dudas por los comentarios y suscríbanse si no se han suscrito. Entonces nos vemos en el siguiente video.